Buenas, profesor y compañeros. Nosotros nos corresponde hablarles sobre la inflación y la política monetaria en Costa Rica. Bueno, para iniciar, les vamos a comentar qué es la inflación. Se define como el aumento generalizado y sostenido del nivel general de los precios de los bienes y servicios de una economía en un determinado periodo. Dada la dificultad de calcular la variación de los precios de todas las transacciones, la inflación se estima utilizando como índices de precios calculados con información muestral. En Costa Rica generalmente se usa este índice para calcular o medir la tasa de inflación. Y bueno, cuando hay una inflación en la economía, sabemos que es muy difícil como distribuir nuestros ingresos, planear un viaje, pagar nuestras deudas o invertir en algo rentable, ya que los precios que eran una referencia para asignar nuestro dinero están como distorsionados. Según la información brindada por el INEC, de los 289 bienes y servicios que integran el IPC, un 46% bajaron de precio, mientras que un 41% aumentaron de precio y el 13% restante no presentó ninguna variación. Los bienes y servicios que mostraron mayor efecto al alza en la variación mensual del índice fueron la gasolina con un 5,39%, el tomate con un 27%, el transporte también por un 2,92%. Por otra parte, el precio de los automóviles nuevos disminuyeron en menos 3%, la cebolla fue un menos 20% y los boletos aéreos en un menos 9%. Fueron los que tuvieron el mayor efecto a la baja de las variaciones mensuales del índice. Les voy a mencionar un poco sobre el índice de precios en Costa Rica. En la siguiente imagen dice Costa Rica índice de precios al consumidor, registró una variación de un 2,44% en abril del 2023 al compararlo con el mismo mes del año anterior. Esta es como una variación interanual, el resultado que es inferior al 7,15% observando 12 meses atrás. Por otra parte, al comparar abril del 2023 respecto al mes anterior, la inflación mensual se observó una variación de menos 0,34%. Los grupos que tuvieron el mayor aporte fue transporte, alquiler y servicios de vivienda y también alimentos y bebidas alcohólicas. Causas de la inflación. Existen varias causas que pueden desencadenar este fenómeno inflacionario. Sin embargo, la principal es generada por los excesos de dinero circulando en manos de la población. La inflación puede deberse a varios factores, como lo son: inflación por presión de la demanda. Un aumento de la demanda agregada, por ejemplo, cuando el gasto público aumenta, genera una presión al alza sobre los precios, provocando una inflación. Así que este crecimiento de la demanda por bienes y servicios, mayor a la disponibilidad de estos, obliga al incremento de sus precios, siempre que estén en libertad de subir. Este es uno de los gastos que afecta al país, ya que el gasto público en el último periodo ha aumentado de forma considerable. La inflación por empuje de los costos. Esta inflación es causada por los aumentos agresivos en costos de producción. Por ejemplo, los salarios, la devaluación de la moneda, aumento en impuestos, incremento en precios de los insumos, en el petróleo, en el tipo de cambio o en los fletes marítimos. Este fenómeno afectó a Costa Rica el año anterior con la crisis de los contenedores y el aumento del tipo de cambio, en donde los costos de las empresas aumentaron considerablemente, afectando los precios de forma elevada. También existe la inflación por raíces estructurales. Los estructuristas atribuyen a la existencia de la inflación a factores no monetarios como la organización económica y el social del sistema. Específicamente en América Latina, los estructuralistas han señalado como factores originarios de la inflación los problemas de productividad del sector agrícola y el deterioro de los términos de cambio, es decir, bajan los precios de las exportaciones y aumentan las importaciones. También existe la inflación por expectativas. Las expectativas sobre la tasa futura de inflación pueden generar inflación, en el sentido de que se pierde la credibilidad de las políticas antiinflacionarias que aplica el país, de las autoridades económicas
así como los distintos agentes que tratan de anticiparse a una inflación, en el caso de los productores, o pidiendo mayores aumentos salariales en el caso de los trabajadores. También existe la inflación causada por el exceso de dinero en circulación. La inflación ocurre cuando la cantidad de dinero se eleva de forma más veloz que como lo hace la producción. Y entre más rápido sea el aumento de la cantidad de dinero, mayor será la tasa de inflación. Eso es lo que se hace el llamado del enfoque monetarista de inflación, el cual indica que los precios a largo plazo crecen al ritmo del crecimiento del dinero en circulación. El enfoque monetarista hace énfasis a largo plazo porque el corto plazo se acepta de las variaciones de la cantidad de dinero. Pueden tener según efectos sobre la producción, pero no sostenidamente. Seguidamente tenemos las consecuencias de la inflación. Como primera consecuencia tenemos la disminución del poder adquisitivo del dinero. El poder adquisitivo del dinero se refiere a la cantidad de bienes y servicios que una unidad de moneda puede comprar. Cuando el poder adquisitivo del dinero disminuye, cada unidad de moneda compra menos bienes y servicios que antes. Esto puede ocurrir cuando los precios aumentan debido a la inflación. Por ejemplo, si el precio de un producto aumenta en un 50%, entonces se necesitará un 50% más de dinero para comprar la misma cantidad que se compraba antes. En este caso, el poder adquisitivo del dinero ha disminuido un 50%. Otra consecuencia es la distorsión para el mercado de crédito. Cuando la tasa de inflación es alta, los deudores pueden beneficiarse porque el valor real de su deuda disminuye con el tiempo. Por otro lado, los acreedores pueden verse perjudicados porque el valor real del dinero que prestan disminuye con el tiempo. Sin embargo, si los acreedores han previsto un periodo de inflación y han protegido sus inversiones mediante el uso de tasa de interés ajustada por inflación, pueden reducir su riesgo. En este caso, los acreedores pueden beneficiarse si la tasa de inflación real es menor que la tasa prevista. Otra consecuencia son los costos administrativos e ineficientes. Cuando los precios crecen rápidamente, las empresas deben calcularse con mayor frecuencia y etiquetar la mercancía. Además, cuando no existe certeza de la evolución de los precios, las personas pueden tomar decisiones equivocadas y asignar recursos ineficientes. Es decir, cuando la tasa de inflación es alta, la empresa puede enfrentar mayores costos administrativos e ineficientes, debido a la necesidad de recalcular y ajustar su precio con mayor frecuencia. También afecta ciertas inversiones productivas. Cuando la tasa de inflación es alta, las empresas pueden estar poco dispuestas a invertir en proyectos a largo plazo debido a la incertidumbre sobre el valor futuro del dinero. Esto puede reducir el crecimiento económico y la creación de empleo. Otra consecuencia que tenemos es que afecta la balanza de pagos. Cuando la tasa de inflación interna es alta, los precios de los productos nacionales aumentan en relación con los precios de los productos de extranjeros. Esto puede hacer que los productos nacionales sean menos competitivos en el mercado internacional y reducir la demanda de exportaciones. Otra consecuencia es que distorsiona el papel orientador del mercado. La inflación puede distorsionar el papel orientador del mercado al afectar los precios y las señales de mercado. En una economía de mercado, los precios desempeñan un papel importante en la asignación de recursos y en la toma de decisiones de los consumidores y las empresas. Los precios reflejan la oferta y la demanda de bienes y servicios, proporcionan información valiosa sobre las preferencias de los consumidores y las condiciones del mercado. ¿Cómo controlar la inflación? La inflación a nivel mundial sigue creciendo y la política monetaria que se está aplicando es la misma de siempre, incrementar las tasas de interés. Pero al parecer la mayoría de las economías y en especial los bancos centrales aún no entienden que la principal causa de inflación no es la demanda de mercado, sino más bien un problema de oferta. La causa más fuerte de la inflación es la gran cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas que murieron durante los cierres económicos. Los incrementos continuos en las tasas de interés no están frenando el consumo de ninguna manera, pero sí están estrangulando
a las empresas porque los créditos se vuelven más caros y esto ocasiona que las empresas no se puedan expandir y por ende que la oferta en el mercado no crezca. Para poder detener la inflación se requiere inundar el mercado con bienes y servicios, es decir, incrementar el ritmo de producción de insumos y bienes finales. Es necesario aumentar la inversión pública y privada con el objetivo de generar un crecimiento en el número de nuevas empresas, así como ampliar la capacidad instalada de las ya existentes. Al mismo tiempo, es fundamental evitar la quiebra de más empresas a partir de propiciar condiciones apropiadas para su funcionamiento mediante apoyos fiscales, alianzas estratégicas, certeza jurídica, seguridad, pero sobre todo un entorno económico estable. ¿Qué es política monetaria? Es el conjunto de acciones que toma un banco central con el propósito de influir sobre el dinero disponible en la economía y sobre las tasas de interés. De esta forma mantener la estabilidad de los precios y la estabilidad financiera. En Costa Rica la política monetaria se rige por lo establecido en la Ley 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. El 14 de junio de 2023, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica redujo la tasa de política monetaria ubicándose en 7% anual. Para establecer el nivel de la tasa política monetaria, la Junta Directiva evalúa el comportamiento reciente de la inflación y de sus determinantes macroeconómicos. Asimismo, se identifican y analizan los riesgos que podrían desviar la inflación de la trayectoria prevista. Es por esto que se afirma que el Banco Central aplica su política monetaria de manera prospectiva basándose en proyecciones. Entre las principales consideraciones que utilizó la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica para reducir el nivel de la tasa de política monetaria se encuentran la ejecución sobre la base de un esquema de meta de inflación, siendo la tasa de política monetaria como el principal instrumento para controlar la demanda agregada. En el entorno externo, la elevada inflación ha llevado a mantener las restricciones de la política monetaria, evidenciándose en incrementos en las tasas de interés de referencia, aunque algunos de los mercados financieros internacionales muestran relativa estabilidad. En el ámbito local, en abril del 2023 la producción creció 4.9% en términos interanuales, lo que no induce a presiones inflacionarias. La inflación general y promedio de indicadores de inflación subyacente muestran comportamiento sostenido a la baja hasta alcanzar en mayo del presente año tasas por debajo del rango de tolerancia de más o menos 1 punto porcentual. La desaceleración del índice de precios del productor de la manufactura. Podemos concluir que con la estabilidad de precios se consigue resguardar el poder adquisitivo, reducir los costos de transacción, información y coordinación, y facilitar el cálculo económico, condiciones que favorecen la asignación de recursos en la economía y la estabilidad macroeconómica, incidiendo positivamente en el crecimiento económico, en la generación de empleo y en el bienestar de la población. Muchas gracias por su atención.